Hola, buenos días. Es un placer hablar con ustedes y con la audiencia. Doctora, esta preocupación que teniendo el triste antecedente, ¿no? De lo que sucedió con esta pandemia que hace tan poco tiempo hemos vivido, pero que surgió allá en China y en este momento volver a hablar de un brote, hablar de confinamientos, hospitales colapsados, si se quiere, agita este fantasma vivido hace tan poco. Sí, efectivamente, dado el origen que es en el mismo país, ¿no es cierto?, en China, y por otro lado, que China se caracteriza por no comunicar muy precozmente lo que está pasando. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya solicitó un informe a China y en el día de ayer directamente China hizo un informe de lo que está ocurriendo. Como ustedes saben, ellos están en el hemisferio norte y están comenzando ahora el 21 de diciembre el pleno invierno. China mantuvo medidas estrictas en cuanto a la pandemia, no solamente de cierre de lugares, sino el uso de barbijos, o sea, fue muy estricto, digamos, el control. Entonces, este año comenzó a liberarse, o sea, sería el primer invierno que ellos están teniendo de libre, digamos, de todo el cuidado de la pandemia. Entonces, lo Ajá. que explicaron y el informe que dieron en el día de ayer es que están teniendo un pico de las diferentes infecciones respiratorias en niños, como nos ha pasado a nosotros en los inviernos anteriores, ¿no es cierto?, después de la pandemia. ¿Puede ser por Entonces, falta de hay defensa simplemente, doctora? exactamente lo que plantea la OMS es que al haber una restricción tan importante, bueno, estos niños obviamente que no siguieron estimulando sus sistemas de defensa para este tipo de infecciones respiratorias y por eso hay un aumento de casos. Hablando de cuadros comunes, ¿no es cierto?, de bronquitis, bronquiolitis, o sea, de los virus comunes, virus de la gripe, el virus de la bronquiolitis en los más chiquititos. Lo que sí que también informan es que ha habido bastante cantidad de casos de niños en edad escolar de un microbio que se llama micoplasma. La Ajá. ventaja de esto es que es un microbio que se trata con antibióticos, o sea, no es lo mismo que nos ha pasado con la pandemia, que hasta el día de hoy no existe un tratamiento específico para el COVID más que todas las medidas generales, ¿no es cierto? O la prevención con la vacuna, pero no hay un medicamento para curarlo si uno tiene la infección. En el caso de micoplasma sí hay tratamientos antibióticos para eso. O sea que por el momento, si bien ellos están teniendo un pico, está relacionado a eso, a que es su primer invierno, que están libres de todo el control estricto que había en la temporada de la pandemia y por otro lado la aparición de este microbio, o sea, Sí. se da generalmente en edad escolar, o sea, en comunidades ya sea de la escuela primaria o la escuela secundaria del adolescente. No es una infección habitual el micoplasma en los bebés pequeños. Y ellos lo que están teniendo chicos, o sea, un cuadro importante respiratorio son en niños de edad escolar, no están teniendo tanta, digamos, internación en terapia, sino internaciones por neumonías, y después los más chiquitos, todas estas infecciones respiratorias. Ese es el informe que China le ha entregado a la Organización Mundial de la Salud. Bien, desde estas latitudes, doctora, ¿tenemos que tomar alguna clase de recaudo extra? Digo, como papás. Eh, Todo este tipo de cuadros son infecciones respiratorias, o sea, que se transmiten con las gotitas, ¿no es cierto?, que eliminamos al hablar o al Sí. toser o al estornudar, y con las manos, o sea, que los mismos cuidados que hablamos siempre, el cuidado de manos, si estoy enfermo, el uso, ¿no es cierto?, del codo para estornudar o para toser, y eventualmente si estoy enfermo en un lugar cerrado, el uso de barbijos, Sí. esas medidas son las que uno tiene que implementar en caso de algún cuadro. Obviamente que con todo lo que pasó, y por supuesto que todos tenemos miedo, ¿no es cierto?, después desde el 2020 ahora, obviamente que están todas las alertas puestas, no solamente nosotros en Argentina y en el Chaco, sino en todo el mundo, así que esto vamos a seguir controlándolo. Ustedes recuerdan que en ese momento ellos empezaron con los cuadros en diciembre, y para febrero era que esto se empezaba a expandir, o sea Sí. que la Organización Mundial de Salud y los Ministerios de Salud Pública de todos los países, por supuesto que están en alerta. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, o sea que un cuadro rápidamente puede ser extendido a distintos lugares del mundo, o sea que la ventaja que tenemos es que se está en alerta, la ventaja que hay que hoy en día hay muchos estudios ya genéticos, digamos, para ver qué virus es, o sea que hay la medicina en ese sentido, la ciencia ha avanzado mucho, o sea que se pueden tomar medidas precautorias mucho más rápido que lo que fue en el momento de Del la COVID. pandemia. Pero Bien. por ahora
por ahora todo lo que explicaron es tranquilizador en la situación que nos ha pasado, le ha pasado a ellos, lo mismo que a nosotros nos ha pasado en lo que fue el año 2022 y el otoño-invierno del año 2023. Pero porque ellos todavía siguen con una medida restrictiva muy importante y que nosotros ya habíamos comenzado a liberar. Bien, no se trata entonces de una neumonía típica. En neumonía típica se le dice la infección por el micoplasma. Entonces, Bien. lo que ellos plantearon que sí, si bien tienen casos de esos, están con muchos cuadros de infecciones comunes, de bronquiolitis o de gripe, de influenza, que es como nos ha pasado a nosotros antes. Bien. Pero por eso le digo, como China tiene la dificultad de la información, ese es el informe que ha enviado la Organización Mundial de la Salud. Obviamente que la Organización Mundial de la Salud, más todos los países, obviamente que están en alerta como para ir controlando que esto realmente sea así y no haya ninguna otra cosa. Bien, y por las temperaturas también entendemos, ¿no? Ellos están con temperaturas bajo cero, el frío extremo. Nuestra realidad es Exactamente. totalmente distinta y ya se supone que los niños aquí han hecho sus defensas, ¿no? Exactamente, si esto es así como ellos lo plantean, nosotros estaríamos, digamos, o sea, para nuestro invierno, pero de todos modos es lo que nos ha pasado a nosotros y a la mayoría de los países antes. Así que no sería mayores problemas, pero igual se está bajo control y bajo informes de todos los ministerios de salud y demás, como para estar a que sea realmente eso y no otra cosa. Bien, y la recomendación del calendario de vacunación completo a esta altura. Exactamente, porque fíjense que si nosotros Sí. estamos hablando de que ellos están teniendo casos de influenza o brotes de influenza, la vacunación sigue siendo más que importante. Así que mantener el calendario de vacunación o cuando hablamos de neumonía, de todas las vacunas que nos protegen para todas esas enfermedades, es más que importante. En el caso del micoplasma, no hay una vacuna específica para micoplasma, pero la ventaja que hay que existe tratamiento antibiótico para eso. O sea, un germen que ya, digamos, hace mucho tiempo lo conocemos y que se trata habitualmente, o sea, que no es algo que es desconocido. Bien, doctora Alicia Michelini, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable.